There will be no walk of atonement. Queen Marjorie has already atoned for her sins by bringing another into the true light of the seven. Together, we announce a new age of harmony, a holy alliance between the crown and the faith. Hoy veremos el verdadero papel de la Inquisición dentro del control gubernamental. The crown and the faith are the twin pillars upon which the world rests. Together, we will restore the seven kingdoms to glory. What's happening? He's beaten us. That's what's happening. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la Inquisición mató en la hoguera a millones de personas? Nos imaginamos montañas de indígenas quemados en pilas interminables y torturados por miles en plazas públicas y sótanos oscuros con objetos creados exclusivamente para eso. Durante siglos se construyó uno de los más grandes mitos de la historia hispana y latinoamericana. España se fundó en la sangre de la Inquisición y la Iglesia Católica se dedicó afanosamente a enviar miles de almas al infierno, a tal grado de que el Santo Oficio nunca fue cerrado y hoy sigue vigente. Pero, ¿y si les platico que en realidad esto no fue así y que la historiografía franco-inglesa, constructora de la leyenda negra española, se encargó de exagerar estos actos? La palabra Inquisición evoca en la mente del colectivo la imagen de brutales torturas a millones de personas. Suele señalársele como una máquina mortífera que no dejó de producir huesos y muerte. Sobre las torturas no hay ápice de duda de que fueron inhumanas y brutales, y parece ser que el Santo Oficio se dedicaba a idear novedosos métodos de castigo a fin de quebrar en todos los sentidos a los desdichados que cayeran en sus manos. Pero el punto es, ¿realmente fueron millones sus víctimas? ¿Realmente los indígenas americanos fueron el cebo de su pabilo y por eso el catolicismo entró a sangre y fuego en la psique cultural latinoamericana? ¿Por qué se habla tan escasamente de los verdaderos orígenes de la Inquisición, que no fue en España, sino en Francia, 2 siglos antes, y se vende la idea de que la manufactura fue española? Vayamos por partes. Hay que entender que la Inquisición es un fenómeno religioso que no tenía precedentes. Cuando el emperador Teodosio declaró el catolicismo la religión oficial del Imperio Romano en el año 380, esta fe, que ya no era la original surgida en Judea 4 siglos antes y que había sido perseguida brutalmente, sino que para esas alturas ya era una religión sincrética entre el judaísmo, el zoroastrismo, las enseñanzas de Jesús y la religión romana, pasó a ser perseguidora. El pecado de la herejía se convirtió en el pilar y fundamento de esta religión, pues los obispos de Roma se erigieron como los guardianes de la fe. El negocio doctrinal de combatir las herejías fue siempre un cheque en blanco para poder controlar a la población. Vayamos con su origen. Como tal, el origen de la Inquisición está datado en 1184, establecida por el Papa Lucio III. En este marco, unos años después, en 1209, el Papa Inocencio III lanzó una cruzada armada en el sur de Francia para asesinar a los cátaros, una rama religiosa católica con creencias como identificar que el Dios del Antiguo Testamento no era el del Nuevo, sino que ambos estaban en conflicto. El del Antiguo creó la carne y el del Nuevo el alma. Así explicaban el choque dual que existe en cada humano.
Tenían también como único sacramento válido el bautismo, y la santidad era el requisito para vencer la lucha interna. Obviamente una iglesia que base su prédica y riqueza en administrar la mayor cantidad de sacramentos y cobrar por perdonar pecados, pues eran dogmas que, digamos, no le convenían. Antes de esta campaña bélica de 1209, entre el 1203 y el 1208, se intentó reevangelizar estos territorios de la Occitania francesa, pero al fracasar el Papa los declaró anatema, y el rey de Francia, súbdito de Dios y del Papa, se lanzó en contra de los cátaros, mientras que la corona de Aragón los defendió. La guerra dejó miles de muertos durante décadas. La resistencia cátara causó que en 1231 el Papa Gregorio XI quitara el poder inquisitorial a los obispos y se lo diera a los dominicos, fundados por el español Domingo de Guzmán. Quizá por esto se confunde que en España tuvo su origen el Santo Oficio. Además, episodios como el del Camp dels Cremets, cuando el 16 de marzo de 1244 más de 200 cátaros que no abjuraron de su fe fueron arrojados a una gran hoguera, comenzó a abonar a la leyenda negra inquisitorial. Para el año 1252, el Papa Inocencio IV legalizó por medio de una bula el ya aplicado uso de la tortura para obtener la confesión. La misma Inquisición es en gran parte culpable de su extrapolada mala fama, ya que idearon que los castigos fueran toda una verbena pública, una cuasi festividad y un evento mediático que produjera tal terror y ejemplo para que los demás desgraciados jamás se atrevieran a ofender a la fe y al Estado, los dos pilares sobre los que descansaba la realeza. Esta técnica publicitaria fue eficaz para sembrar el terror, pero también para que su mito creciera exponencialmente cuando los historiadores ingleses y franceses, que también habían tenido sus propias inquisiciones, echaron sobre los españoles esa leyenda negra que prevalece hasta hoy. ¿Por qué? Pues no olvidemos que España fue en su tiempo dueña del mundo, no solo por sus colonias americanas y asiáticas, también por sus dominios europeos. Sus casas reales tuvieron poder sobre el Sacro Imperio Romano Germánico, hoy Alemania, parte de lo que hoy son Suiza, Austria, Holanda e Italia, y una flota que dominaba los mares. Así que mientras ingleses y franceses se mataban entre sí, España se dedicó a crecer una vez unificada por los reyes católicos. La piratería corsaria y la tergiversación histórica fueron dos herramientas eficaces para ir debilitando a España. Entrado el siglo XIX, la invasión napoleónica de la península, que llevó el pensamiento liberal de la Revolución Francesa a España, sumado a los hierros de Fernando VII al resistirse a llevar su imperio más allá del absolutismo, y la directa intervención inglesa para apoyar a los virreinatos que querían separarse de la metrópoli hispana, todo esto logró por fin derrumbar al anquilosado imperio español. Entonces se les aplicó la leyenda negra de pintarlos monstruosamente ante sus exterritorios americanos, algo que las plumas franco-inglesas hicieron eficazmente y que las actuaciones de aquella Inquisición también permitieron por su manía de ser tan estruendosa y toda una función de circo. ¿Cómo era la administración de la Inquisición? Hay que explicar que la Iglesia Católica es una supraorganización dentro de la cual conviven entes independientes que no se superponen entre sí y que deben obediencia al Papa. Por ejemplo, el Opus Dei, los Caballeros Templarios, las diócesis y la Inquisición son empresas bien distintas que conviven dentro del manto vaticano. Así que los obispos en aquellos tiempos no mandaban en el Santo Oficio. Esta tarea recaía en los inquisidores, quienes rendían cuentas directas al Papa. Esto originó un recelo por parte de los obispos, los jefes de las diócesis, hacia el Santo Oficio, pues este gozaba de demasiada autonomía a su parecer, siendo prácticamente un poder paralelo a la estructura episcopal y con la ventaja de estar más alineado a los poderes civiles en la búsqueda del mismo fin: controlar. La Inquisición española fue muy diferente en su estructura a las demás inquisiciones, pues esta estaba bajo la orden directa de la corona y no del Papa, ya que éste le concedió a los reyes católicos nombrar a los inquisidores generales, pues ante el advenimiento de la Reforma Protestante, España, la triunfadora sobre moros y judíos, se perfiló como la bandera de la Contrarreforma y la guardiana de la fe. El juicio lo hacían los clérigos inquisidores, pero las penas las aplicaban las autoridades civiles. Esto es de suma importancia, pues estamos en una época histórica en la que el poder religioso y estatal no se distinguen demasiado. La herejía no se aplicaba por creer cosas diferentes a la doctrina, sino por no llevar la misma fe que el rey, y como al rey lo había nombrado Dios,
Por ende, si ofendías al rey, ofendías a Dios. Esta base ideológica se aplicó tanto en España o también en la Francia católica e incluso en la Inglaterra protestante. Es más, en países protestantes que no tenían rey y cuyos poderes estatales eran vendidos como puestos también por la divinidad, como el caso de Suiza, también se aplicaba. Ahora hablemos de la Inquisición española. Como ya mencioné, la Inquisición en general no surgió en España. Hay registro de su presencia en la Corona de Aragón desde 1249, pero solamente se limitaba a este territorio. Concretamente fue hasta 229 años después cuando tomó fuerza en Castilla, el epicentro de la reunificación, cuando Isabel pidió la intervención de los inquisidores papales para solucionar el conflicto entre los judíos conversos al catolicismo y los demás creyentes. La falsa conversión, conocida como criptojudaísmo, era uno de los pecados que perseguían los tribunales eclesiásticos españoles, pues a estas personas se les llamaba marranos y se les pedía comer públicamente chorizo para demostrar que habían abandonado el judaísmo, el cual, junto al luteranismo, la bigamia y en menor medida la brujería, serían las herejías más perseguidas. No mienten los historiadores al decir que la Inquisición fue clave en la formación y apuntalamiento del poder estatal de la corona española, pues fue usada para evitar disidencias religiosas y culturales. Fernando e Isabel habían escogido que la fe fuera la base de su imperio, así que no podían permitir divisiones religiosas que evolucionaran a divisiones políticas. Felipe II, el bisnieto de estos reyes católicos, fue quien usó la institución inquisitoria para exacerbar un espíritu nacional católico, siendo el Santo Oficio el encargado de unificar ideas y conductas, encuadrándolas al poder del monarca. Su imperio era tan extenso que la fe sería la forma de evitar grietas en su poder interno y mantener unidad ante las amenazas externas. El Papa, amenazado por el protestantismo franco-germánico y el anglicanismo inglés, vio en Felipe y sus sucesores a sus buenos cruzados ideales, por lo que en España el inquisidor general era el más poderoso en la corte real. Miembros prominentes de esta tampoco escapaban al juicio inquisitorial si políticamente era conveniente. En una sociedad mayoritariamente analfabeta, la religión funcionaba como cohesionador social y político, y los rituales públicos adquirieron mucha relevancia para mandar el mensaje de un poder terrenal representativo del celestial que podía absolverte o condenarte. De ahí el montaje y parafernalia de la Inquisición en su publicidad de muerte y humillación. Los autos de fe eran el centro de la diversión popular y a la vez una advertencia a no salirse de control. Cuando había un espectáculo de este calibre era obligatorio asistir, y si no, quienes faltaban eran sujetos a investigación. Los tribunales llegaban a grandes poblaciones anunciando un tiempo de gracia de 40 días para que los pecadores confesaran por cuenta propia sin esperar acusación y pagando una pequeña cuota o una penitencia. Así los creyentes se libraban de algo peor. Era esto una herramienta psicológica de terror eficaz, una pedagogía del miedo. El actuar de la Inquisición no dejaba cabo suelto, todo tenía una liturgia bien planteada, el programa de las procesiones, los atuendos, las formas y las actas de los juicios, etc. Era tan puntillosa que si los reos fallecían en los interrogatorios pero resultaban culpables, sus huesos eran quemados en la ejecución pública. Aún con toda esta burocracia y reglamentación, no se pudo evitar que muchos cayeran en manos de la venganza de otros que les acusaran falsamente, o algún ricachón fuera víctima de envidias de competidores mercantiles. No olvidemos que el proyecto de los Reyes Católicos dependía de borrar a una de las más grandes civilizaciones de la historia humana, la convivencia entre judíos, musulmanes e hispanos, que permitió la edificación de reinos legendarios como Al-Andalus. Por eso, la zona de Andalucía fue donde los reyes centraron mucho la atención para que trabajara la Inquisición española de inicio. En muchos países de Europa no convenció que el Papa enviara a los dominicos con carta abierta. Los reyes lo vieron como una intromisión y los obispos como pérdida de autoridad, pero en España cayó como anillo al dedo, ya que la España de las tres culturas tenía que morir para que el imperio pudiera nacer. Cuando Sixto IV le dio en 1478 a Isabel la Católica la autoridad de nombrar a los inquisidores, en Europa los santos oficios ya eran viejos y desgastados. A Francia había llegado desde 1230 para combatir, como ya lo mencioné, a los cátaros y a los albigenses, y tuvo su esplendor cuando condenaron a los templarios en 1314. Ya había cumplido su misión y no tenían un peso real, pero en España se convirtió en un nuevo artefacto político que no sirvió para componer herejes, sino para controlar a los súbditos que se extenderían por todo el mundo. Pero nosotros pensamos que Inquisición y España son la misma cosa. Error.
México se implantó oficialmente en 1571 y no aplicaba a los indígenas, pues eran súbditos del rey y su personalidad en cuestión de fe era la de persona recién evangelizada, y por lo tanto no se le podía culpar de hereje sino de neófito, ya que no conocían la plenitud de Dios. La leyenda negra en México surge a raíz de la ejecución temprana de algunos indígenas conversos. En 1535, el inquisidor general de España y arzobispo de Toledo, Alfonso Manrique, expidió el título de inquisidor apostólico al primer obispo de México, Juan de Zumárraga, quien no creyó prudente establecer aún la Inquisición en Nueva España, pero cometió el tremendo error de procesar 50 indígenas, entre ellos a un señor principal de Texcoco, en ese entonces una nación más aliada que vasalla de España, el cual ya bautizado tenía el nombre de Carlos Omechotzin y quien era nieto de Netzahualcóyotl. Lo acusó de seguir sacrificando a sus dioses y lo mandó a quemar vivo en la plaza pública el 30 de noviembre de 1539. Por esta acción, el obispo Zumárraga recibió regaño y castigo. Esto no significa que la evangelización indígena no haya sido con métodos atroces, tampoco debemos creer que fue una sistemática exterminación. Si así hubiera sido, el sincretismo indígena y sus tradiciones que prevalecen en muchas etnias de nuestro continente hasta hoy simplemente no existiría. Otro que abonó a la construcción de la leyenda de terror en nuestro país fue Fray Tomás de Torquemada, quien estableció reglas espantosas, como que el secreto de los testigos era inviolable, el tormento, la confiscación de bienes y aceptar denuncias de padres contra hijos y de hijos contra padres. Luis González Obregón calcula que se pronunciaron 51 sentencias de muerte en los poco más de 2 siglos del funcionamiento del Santo Oficio en nuestro país. Parecen pocas, pero por lo estruendoso del acto público en la psique colectiva, esto quedó marcado. Sin duda los juicios más famosos fueron los aplicados a los sacerdotes Hidalgo y Morelos. La muerte no era el único tormento. Las penas impuestas a los reos eran generalmente el auto, la vela, la soga, la mordaza y la abjuración de Leví, y a veces también el destierro. Eso sí, de rigor recibías 100 o 200 azotes. Entre los delitos más perseguidos figuraban, aparte del renegar de Dios, de los santos y de la Virgen, el amancebamiento, la fornicación y la sodomía. Los procesos de tortura sí pueden contarse por millares. Vemos aquí que religión y política eran 2 caras de la misma moneda en la época de la formación de los estados modernos que nacerían del absolutismo. De ahí el por qué los eclesiásticos juzgaban, pero los civiles aplicaban el castigo. El último punto que nos ayudará a entender el para qué del Santo Oficio es comprender que esto fue un sistema que la corona usó para controlar a los españoles que habían emigrado a América, a sus hijos criollos y a los mestizos empoderados. De esta forma evitaban también que los negros y los indígenas se sublevaran. Fue entonces un arma político-social y no religiosa. Se juzgaban prácticamente delitos de fe como delitos de Estado, tal y como hicieron los emperadores romanos con los primeros cristianos cuando por no adorar a César eran condenados, pues no se consideraba una falta al dogma, sino a las reglas civiles, al estar ambas figuras unidas en el emperador. Los católicos calcaron este sistema en la Edad Media y aplicaron lo mismo que sufrieron siglos atrás a otras personas. Por eso los reyes se inmiscuyeron en las masacres contra los cátaros. Por eso se aplicó más a españoles y a criollos en los territorios americanos y no tanto indígenas. Al fin y al cabo, el catolicismo americano fue más un sincretismo que no incomodó a la corona. Por eso dejaron que Juan Diego usara el mismo monte del Tepeyac de Tonantzin para la adoración de Guadalupe. La llegada de la Casa Borbón a España, con sus ideas impregnadas del pensamiento ilustrado francés a finales ya del siglo XVIII, alcanzó al Santo Oficio, que vio debilitado su poder. Fueron escaseando los autos de fe y las ejecuciones. Esta Inquisición, siempre política, que terminó enfrentándose a las ideas de la Revolución Francesa, aumentadas por la invasión de Napoleón a la península durante la Guerra de Independencia y posteriormente a las Cortes de Cádiz, herederas de muchos de los ideales franceses que pugnaban por estados no absolutistas, mientras que el Santo Tribunal buscaba el predominio de las monarquías absolutas. Finalmente su última ejecución la llevó a cabo en 1826 y fue disuelto en 1834. De esta forma se buscó impedir la disgregación y los súbditos debían tener la misma fe que los monarcas y por lo tanto brindar obediencia y respeto, y de eso se encargaría la Inquisición. No se niega su persecución a protestantes, su lista de libros prohibidos o que en España fuera en donde más uso se le dio. No se trata de lavarle la cara a este organismo de control y pavor, pero sí de darle su real peso dentro de nuestra historia. Aunque al presente la Inquisición española ya no funciona, hay que recalcar que la de Roma, la original, sigue en función bajo el nombre activo de Congregación para la Doctrina de la Fe,
y es un ente tan poderoso dentro de la curia vaticana que el Papa Benedicto XVI, el alemán Joseph Ratzinger, fue su prefecto antes de ser Papa. Un saludo y nos vemos en un próximo video.